Ok, entonces quedamos en la parte D que afecta a ambos sexos por igual, aunque en algunos estudios, pues como les venía diciendo, defiende una tendencia eh, de una mayor incidencia en el sexo masculino, ligeramente aumentada, pues en descendientes afrocaribeños. También se los mencioné ahora, pues parece ser que no tiene una predisposición familiar ni riesgos de recurrencia, aunque se han descrito algunos casos también. Y las imágenes que ven ahí en las diapositivas, pues como les digo, no es un caso clínico pues muy participativo, simplemente es para dar mayor claridad sobre el tema del síndrome de eh, bandas amnióticas, pero pues para que lo medio entiendan, la imagen que está ahí en las diapositivas, la primera corresponde a un corte ecográfico a nivel del tórax fetal en el que se observa la brida amniótica, que como les dije es una brida amniótica hiperrefringente, es la que se muestra ahí en la flecha. Eh, Luego en la imagen 2 se ve un poquito mejor digamos que como la figurita del bebé, es un corte longitudinal fetal en el que se observa una banda fibrosa, que es de nuevo donde está la flecha, perdón. Y como pueden ver, está adherida a la mano fetal. La imagen 3 es un poco más borrosa, es una malposición del miembro inferior fetal secundaria a la brida amniótica. Como les dije, la brida, además de estar anclada al pie, está anclada también a la mano y a la pared torácica. Y se observa en el mismo corte ecográfico la rodilla, ahí también se observa la pierna y el pie con una clara malposición. Y ya por último, en la imagencita que está abajo, como de color café o cobre, es una imagen 3D en la que se visualiza esa brida amniótica, que es la que está señalada en la flecha, que está obviamente adherida a mi miembro superior. ¿Listo? Entonces dale a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las causas de las malformaciones. A pesar de que la medicina ha dado pasos agigantados en lo relacionado a las bases moleculares de las malformaciones congénitas, lo cierto es que la causa exacta sigue siendo un enigma para al menos la mitad o tres cuartas partes de los casos. Lo que se sabe hasta el momento es que las causas conocidas más frecuentes de las malformaciones congénitas se pueden agrupar en tres categorías, como lo hice yo ahí en la tabla. Eh, Se puede catalogar como genéticas, ambientales o multifactoriales. Empecemos entonces con las causas genéticas. Viendo la tabla podemos determinar que porcentualmente las alteraciones cromosómicas son la mayor causa genética de malformaciones congénitas. Primero hay que entender que en el papel todos los síndromes cromosómicos se asocian a malformaciones congénitas, como lo son el síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter y pues algunas otras trisomías. Pero los trastornos cromosómicos en realidad se originan durante la gametogenia, lo que significa que no son familiares. Entonces, para explicar cómo una malformación se hereda, tenemos que ver otra de la tabla y cómo en una menor proporción están las causas de herencia mendeliana, que obviamente esas se caracterizan por mutaciones en un solo gen. Y cabe recalcar que estas pueden ser subyacentes a malformaciones mayores como lo son la holoprosencefalia. Este último es el defecto del desarrollo más común del prosencéfalo y del tercio medio de la cara en los seres humanos. La forma en la que ocurre esta malformación es por mutaciones en la vía de transmisión de señales Head-Shaw. Esta vía es fundamental en la morfogenia de esas estructuras anatómicas y como es por herencia mendeliana, las mutaciones de esta vía se describen pues mucho en esas familias que tienen antecedentes de holoprosencefalia. La siguiente categoría que puede causar anomalías fetales es la de las influencias ambientales, ya sean por infecciones virales, el uso de fármacos o por exposición a radiación durante el embarazo. Ahora sí, qué pena. Como les decía, entonces las influencias ambientales pueden presentarse como infecciones víricas, por el uso de fármacos o por exposición a radiación durante el embarazo. Pues todo esto obviamente puede causar anomalías fetales.
Entre las infecciones víricas que están ahí en la tabla, encontramos la rubeola, que constituyó básicamente un gran problema de salud durante lo que fue el siglo XIX y principios del siglo XX. Afortunadamente, la rubeola materna y la consiguiente embriopatía por rubeola han sido virtualmente erradicadas en los países desarrollados, debido obviamente a la vacunación contra la enfermedad. Son varios los fármacos y productos químicos de los que se ha sospechado una acción teratógena, aunque es probable que el número de malformaciones congénitas debido a esta causa no alcance ni siquiera el 1% del total. Cabe mencionar entre ellos talidomida, el alcohol, los anticonvulsionantes, la warfarina, que es un anticoagulante oral del que ya hemos hablado aquí en clases, el ácido 13-cis-retinoico, que es empleado en el tratamiento del acné grave, y también, por ejemplo, está está la talidomida. Esa es usada como tranquilizante en Europa y genera malformaciones en las extremidades con una incidencia muy elevada. O sea, usar este tipo de medicamentos es demasiado teratógeno para una embarazada o para el bebé como tal, porque genera una incidencia del 50 al 80% de malformaciones. El alcohol consumido durante el embarazo, incluso en cantidades moderadas, es un importante teratógeno ambiental. Los afectados presentan retraso del desarrollo pre y postnatal, anomalías faciales como lo son la microcefalia, las fisuras palpables, cortadas e hipoplasia maxilar y trastornos psicomotores. Esos signos combinados conforman el síndrome del alcohol fetal, eh, que ya lo evaluamos en el capítulo anterior. Aunque no se ha demostrado de forma convincente la capacidad teratógena de la nicotina del tabaco, en gestantes fumadoras se registra una incidencia elevada del aborto espontáneo, partos prematuros y alteraciones placentarias. Los lactantes de madres fumadoras suelen tener bajo peso al nacer y pueden mostrar propensión a este síndrome del alcohol fetal y también al síndrome de muerte súbita del lactante. A la vista de estos hallazgos, se recomienda entonces evitar la exposición a la nicotina por completo durante la gestación. Dentro de las alteraciones maternas que están en la tabla, la diabetes mellitus es una afectación frecuente y a pesar de los avances en el control obstétrico prenatal y en el de la glucosa, la incidencia de malformaciones importantes en bebés de madres diabéticas se sitúa entre el 6 y el 10% en la mayoría de los estudios seriados. La insulin, la hiperinsulinemia fetal inducida por hiperglucemia materna produce macrosomia fetal, que sería la organomegalia y el aumento de la grasa corporal y la masa muscular. Las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y otras malformaciones del sistema nervioso central son también algunas de las principales alteraciones de la embriopatía diabética. Y ya por último, la herencia multifactorial, que implica la interacción de factores medioambientales, como se lo he explicado ahora, con dos o más agentes en efecto reducido, es la causa genética más frecuente de malformaciones congénitas. En esta categoría se encuadran algunas malformaciones relativamente frecuentes, como lo son el labio leporino, paladar hendido y defectos del tubo neural. La importancia de la contribución ambiental a la herencia multifactorial se pone de relieve por la notable reducción de la incidencia de efectos del tubo neural mediante la ingesta periconcepcional del ácido fólico en la dieta. Hubo algo como un hecho importante, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue agregarle ácido fólico a algunos alimentos y así evitar que una madre que estuviese en edad gestante eh, tuviese un bebé con problemas con un bebé que tuviese problemas o defectos del tubo neural. Entonces eso ha reducido mucho la incidencia de este tipo de defectos. Dale a la siguiente diapositiva. Bueno,
Ahora vamos a abordar el tema de la patogenia de las malformaciones congénitas. Ese es un proceso complejo y no muy bien entendido, pero se ha determinado que los dos principios generales de la patología del desarrollo son importantes en lo que es el desarrollo de malformaciones congénitas y esto totalmente independiente de agentes etiológicos. Entonces, primero, el primer principio, según el libro, es que el momento de la acción teratógena prenatal influye de forma importante sobre la aparición y el tipo de malformación. Eso quiere decir que, dependiendo de la fase de desarrollo, cuando el teratógeno tenga acción, es que podríamos determinar si aparecerá o no una malformación y de qué tipo será. Creo que no lo mencioné, pero los teratógenos son sustancias que inducen o aumentan la incidencia de las malformaciones congénitas. Teniendo eso claro, recordemos que el desarrollo intrauterino se puede dividir en dos fases. Primer periodo, que sería el periodo embrionario que ocupa las 9 primeras semanas de gestación, y luego sería el periodo fetal, que culmina con el nacimiento. Dale la siguiente diapositiva. Bueno, ese gráfico muestra los periodos críticos del desarrollo de distintos sistemas orgánicos y malformaciones asociadas. Para que lo comprendamos, en la parte inferior se muestra el tipo de malformaciones con respecto al tiempo, el cual está expresado en semanas en la parte superior. El color rojo de las barritas representa los periodos críticos, o sea, las semanas en las que cada sistema orgánico que se está desarrollando es más susceptible a la acción teratógena. Y al lado de los periodos críticos está el nombre del sistema orgánico. ¿Listo? Entonces, ahora mencionamos que el desarrollo intrauterino lo dividimos en dos fases. Hablemos de estas fases. Primero, sería lo que sería el periodo embrionario precoz, que se corresponde a las 3 primeras semanas. Los agentes lesivos en estas semanas pueden causar dos cosas. Una, mucho daño celular y que esto conduzca a la muerte y al aborto. O dos, que el daño celular sea poco y que el embrión logre recuperarse sin malformaciones. Eso en las 3 primeras semanas, tras la fecundación. Ya entre la semana 3 y la 9, el embrión, como pueden ver en la gráfica, se sensibiliza a los teratógenos. Ven como las líneas rojas empiezan a crecer a partir de la semana 3. Entonces, el embrión se vuelve muy sensible a los teratógenos y de hecho la máxima sensibilidad ante los teratógenos se produce durante las semanas 4 y 5. ¿Por qué durante esas semanas? Porque ese es el periodo donde empieza a generarse órganos a partir de las capas de células germinales. La segunda fase es la del periodo fetal. Esta se da entonces después de la organogenia y se caracteriza por el crecimiento y maduración de los órganos. Eso finalmente pues termina reduciendo de nuevo la sensibilidad a los teratógenos, pero como pueden ver en el gráfico, aún hay riesgo de efectos fisiológicos y alteraciones morfológicas menores, por lo que en este periodo el feto es más susceptible al retraso de crecimiento y a lesiones de sus órganos que ya fueron formados previamente. Vuelve a la diapositiva anterior, por favor. Bueno, el segundo principio que mencionaba el libro es que la interacción entre los teratógenos ambientales y los defectos genéticos intrínsecos ponen de manifiesto en que las características de la dismorfogenia secundaria a lesiones ambientales se puede reproducir mediante defectos genéticos en las vías contra las que se dirigen estos teratógenos. O sea, los teratógenos, eh, como son esas sustancias que van a provocar estas malformaciones, van a irse directamente a unas vías pueden ser unas vías unas vías de transducción normales y los teratógenos van a hacer una afectación sobre esas vías. Entonces, hay teratógenos ambientales y los defectos y genéticos que son intrínsecos, pues me van a lograr dar esas características dismorfogénicas secundarias. El libro da unos ejemplos, da la ciclopamina, este es un teratógeno vegetal que es comido por las ovejas gestantes y estas tienen pues a sus corderos con malformaciones craniofaciales graves, que se incluye la holoprosencefalia, de la que ya hablamos, y la ciclopía. La ciclopía, pues por si no lo saben, es cuando solo se tiene un único ojo fusionado. Este compuesto inhibe la vía de transmisión de señales Hedgehog en el embrión. Otro ejemplo es el ácido valproico, que es un que es un antiepiléptico, pero que es un teratógeno durante el embarazo. Este compuesto lo que hace es alterar la expresión de una familia de factores de transcripción
que se llama proteínas de la homeocaja, o también conocidas como proteínas OTS, H o X. En los vertebrados, las proteínas OTS se han relacionado con el patrón de distribución de lo que son miembros, las vértebras y estructuras craneofaciales. Por esta razón, por esta razón, las mutaciones en los genes de la familia OTS son responsables de malformaciones congénitas similares a las descritas en la embriopatía por ácido valproico. El último ejemplo que da es el derivado de la vitamina A o retinol, el cual es esencial para el desarrollo y diferenciación normal. O sea, este es, a pesar de que es teratógeno, es esencial como tal para ese desarrollo y diferenciación. Pero cuando hay un déficit de este, se produce una constelación de malformaciones, las cuales afectan a una gran cantidad de sistemas orgánicos, como lo son los ojos, el aparato genitourinario, el aparato cardiovascular, el diafragma, también los pulmones. El caso contrario al déficit es la exposición excesiva a este compuesto, lo que lo vuelve teratógeno. Y si, por ejemplo, una madre tiene un tratamiento de retinol para el acné, el lactante puede mostrar un fenotipo predecible, el cual corresponde a lo que sería la embriopatía por ácido retinoico. Esa embriopatía incluye malformaciones del sistema nervioso central, también malformaciones cardíacas y craneofaciales. De nuevo, pues puede presentarse labio leporino y paladar hendido. Y la explicación de por qué sucede el labio leporino y el paladar hendido es porque eh, este mecanismo, el retinol, actúa sobre la vía de transmisión del factor de crecimiento transformante beta. Y esta es una vía de transmisión que está implicada en la génesis del paladar. Entonces, el retinol, al ser teratógeno de esta vía, pues obviamente me puede implicar ese tipo de malformaciones como el labio leporino y el paladar hendido. Dale a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente. Listo. La prematuridad está definida por una edad gestacional inferior a 30, a 37 semanas y corresponde a la segunda causa más frecuente de mortalidad neonatal, por detrás de las malformaciones congénitas, como lo veíamos en la tabla de las causas. Se estima que el 12% de los partos en Estados Unidos son pretérmino, y a pesar de las amplias investigaciones que se realizan en este área, esa frecuencia aumenta en los últimos años, a pesar de que, o sea, lo que se esperaría con la investigación es que pudiesen disminuir, pero pues no se ha logrado. Los principales factores de riesgo para la prematuridad son: el primero, la rotura prematura de las membranas placentarias antes del término. El libro lo pone con un acrónimo que es el RPMPT, pues, si lo ven en el libro. Este factor complica un 3% de todos los embarazos y es responsable de un tercio de todos los partos pretérminos. La rotura de membrana, la RPM, antes del inicio del parto puede ser espontánea o inducida. La rotura prematura de las membranas placentarias antes del término alude a la rotura de membranas espontánea que sucede antes de la semana 37 de gestación. Por eso se habla de pretérmino. Por el contrario, la rotura de las membranas se refiere a cualquier rotura de la membrana después de la semana 37 de embarazo. Esa diferencia... Por el contrario, perdón, esa diferencia es importante porque pasadas las 37 semanas, el riesgo para el feto se reduce de forma importante. Se han identificado varios factores clínicos de riesgo para la rotura prematura en las membranas placentarias antes del término, que incluyen los antecedentes de parto pretérmino previo, o sea, que la madre ya tenía este tipo de problemas, el parto pretérmino y o hemorragia vaginal durante el embarazo actual, el tabaquismo materno, como lo mencionábamos ahora, a pesar de que la nicotina no tiene todavía estudios suficientes, se ha demostrado que tiene efectos sobre este tipo de sobre este tipo de roturas, el nivel socioeconómico bajo y la mala nutrición materna, como lo mencionaba ahora al inicio de la exposición con respecto al nivel, perdón, al nivel socioeconómico bajo de las mujeres,
Ese es un problema pues, muy importante, al menos aquí en la región de Latinoamérica, principalmente porque este tipo de condiciones económicas y sociales es lo que lleva a la mujer a no tener una real calidad en sus estudios pre y postnatales. Así que ese tipo de cosas, pues obviamente llevan a que la mamá pues tenga este tipo de roturas. Obviamente también implica la mala nutrición, que también es una cuestión socioeconómica. La evolución fetal y materna tras la rotura perdón, la rotura prematura de las membranas placentarias depende de la edad gestacional del feto y de la profilaxis eficaz de las infecciones en la cavidad amniótica expuesta. 2. Son las infecciones intrauterinas. Esta es una causa importante del parto pretérmino asociada o no a membranas intactas. Existe una infección intrauterina en el 25% de los partos pretérmino, aproximadamente, y cuanto menor sea la edad gestacional en el momento del parto, mayor es la frecuencia de infección intraamniótica. Los correlatos histológicos de las infecciones intrauterinas incluyen lo que es la inflamación de las membranas placentarias, que es algo conocido como coriamnionitis, e inflamación del cordón umbilical fetal, lo que corresponde con funicitis. Los gérmenes implicados con mayor frecuencia en las infecciones intrauterinas que culminan con el parto pretérmino son la ureplasma ureas, son el Ureaplasma urealyticum, el Mycoplasma hominis, también está la Gardnerella vaginilis, que es un germen predominante en lo que es la vaginosis bacteriana, y pues esta es una infección polimicrobiana. También está la tricomonas, la gonorrea y las clamidias. En los países en vía de desarrollo, el paludismo y el VIH también contribuyen de forma significativa al problema de los partos pretérmino y a la prematuridad. Algunos estudios que se han realizado pues, hace poco han aclarado los mecanismos moleculares del parto pretérmino secundario a inflamación, como les mencionaba ahora. Se ha observado que los receptores de tipo señuelo, TLR, que son de tipo endógeno, se ligan a componentes bacterianos como ligandos naturales y son parte esencial de este proceso. Se plantea entonces que las señales producidas por el TLR4 desregulan la expresión de prostaglandinas, lo que induce las contracciones del músculo liso uterino y que obviamente finaliza en un nacimiento con prematuridad. Pues. 3 están las malformaciones estructurales uterinas, cervicales y placentarias. La distorsión uterina, como pasa en el fibroides uterino, la alteración del soporte estructural del cervix, como sucede en insuficiencia cervical, la placenta previa y el desprendimiento de placenta, se asocian pues, a un riesgo aumentado de prematuridad. También está en estos factores la gestación múltiple, o sea, tener gemelos. Y ya por último, pues los riesgos de la prematuridad para el recién nacido son múltiples y pueden dar lugar a una o más de las siguientes alteraciones, que vamos a hablar más adelante, que son el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, a ese también se le conoce como enfermedad de membrana hialina, la enterocolitis necrosante, la sepsis y las hemorragias intraventriculares y de la matriz germinal. Dale la siguiente. Bueno, aunque los lactantes pretérmino pesan poco en nacer, si se ajuntan pesa un poco en nacer si se ajusta en función de la edad gestacional, o sea, si ajustamos ese peso y la edad gestacional, que por ejemplo puede ser que haya nacido a las 34 o 35 semanas, y lo hacemos concorde, o sea, medimos ese peso concorde a ese tiempo gestacional, pues a mí no, ese peso puede ser adecuado, o sea, no podemos esperar que un bebé de 35 semanas nazca con 2.500 gramos o 3.800 gramos. Por el contrario, al menos un tercio de los lactantes que pesan menos de 2.500 gramos nacen a término y por tanto muestran un desarrollo inferior al normal, pero sin ser inmaduros. O sea, no presentan estructuras anatómicas que no estén como tal finalizadas o que no estén como
cumpliendo una función. Estos niños pequeños para la edad gestacional padecen un crecimiento fetal retrasado. Por cierto, ahí en la diapositiva puse una clasificación que se tiene en cuenta para el recién nacido. En este caso, pues la que puse ahí es con respecto al peso neonatal, pero también hay con respecto al tiempo de nacido, o sea, con cuánto tiempo perdón, con cuántas semanas nació y con respecto a la edad gestacional. El crecimiento fetal retrasado puede verse anomalías fetal, maternas o placentarias, aunque muchas veces la causa específica se desconoce. Entonces, hablemos un poco de esas causas o de esas anomalías. Las anomalías fetales, que son las anomalías fetales son una influencia fetal en las que se reduce el potencial de crecimiento del feto de forma intrínseca, a pesar de que la madre aporte nutrientes de forma adecuada. Entre estos cuadros fetales destacan los cuadros cromosómicos, las malformaciones congénitas, también las infecciones congénitas, en fin. Los trastornos cromosómicos se encuentran hasta en un 17% de los fetos estudiados por eh, el crecimiento fetal retrasado. Por cierto, el libro también en este caso hace como un acrónimo de las palabras y el crecimiento fetal retrasado es CFR, por si lo ven en el libro, y cuando se refiere a niños pequeños para la edad gestacional se refiere como PEG. Bueno, entonces les comentaba que los trastornos cromosómicos se encuentran en un 17% de los fetos estudiados por crecimiento fetal retrasado y hasta en un 66% de los fetos que presentan las malformaciones demostradas en la ecografía. Dentro del primer grupo destacan las triploidías, que corresponden al 7%, luego está la trisomía del cromosoma 18, al 6%, la trisomía 21 corresponde al 1%, la trisomía 13 corresponde también al 1%, y pues hay diversas deleciones y translocaciones, que eso genera anomalías fetales en un 2%. Se debería plantear también una infección en todos los lactantes con crecimiento fetal retrasado. Los procesos que son más frecuentes en producir el crecimiento fetal retrasado son las infecciones del grupo TORCH, o sea, por toxoplasmosis rubeola, por citomegalovirus, por el virus del herpes y algunos otros virus y bacterias como la sífilis. Los lactantes PEC, como les decía ahora, o pequeños para la edad gestacional, por factores fetales suelen tener una limitación simétrica del crecimiento que se llama también CFR, lo que indica una afectación similar de todos los sistemas orgánicos. Luego están las anomalías placentarias. Durante el primer trimestre de la gestación, el vigoroso crecimiento fetal representa una demanda especialmente intensa para el aporte útero-placentario. Por tanto, la adecuación del crecimiento placentario en el trimestre intermedio es muy importante y la insuficiencia útero-placentaria es una causa extremadamente importante de limitación del crecimiento. Esa limitación se puede ver alteraciones vasculares umbilicoplacentarias. Un ejemplo de ello sería que solo haya una arteria umbilical, que haya una inserción anormal del cordón o que se presente un hemangioma placentario. También a desprendimientos de placenta, placenta previa, trombosis e infartos. También por infecciones placentarias o gestaciones múltiples. En algunos casos la placenta puede ser pequeña sin una causa de base detectable y las causas placentarias de crecimiento fetal retrasado. Ahí, me salí. Perdón. En algunos casos la placenta puede ser pequeña sin una causa de base detectable. Qué pena. Suelen provocar un retraso de crecimiento asimétrico del feto con conservación relativa del encéfalo. A nivel fisiológico, este tipo general de crecimiento fetal retrasado se interpreta como una regulación a la baja del crecimiento en la última mitad de gestación por la limitación disponible de oxígeno y nutrientes. Luego están las anomalías maternas,
que son los factores que con más frecuencia se asocian a lactantes pequeños para la edad gestacional, con los procesos maternos que determinan una reducción del flujo placentario. Las enfermedades vasculares, como lo son la preeclampsia, que no se los mencioné ahora cuando mencioné la toxemia del embarazo, pero se le conoce también como toxemia del embarazo o preeclampsia. Y la hipertensión crónica suelen ser la causa de base. Otra clase de enfermedades maternas, cada vez más identificadas en un contexto son las trombofilias, como el síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos adquiridos. Las enfermedades hereditarias que cursan con hipercoagulabilidad se asocian también a abortos precoces de repetición. Y la lista de trastornos maternos que se asocian a lactantes es larga, pero algunos de los factores evitables que se pueden mencionar son el abuso materno de narcóticos, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, bueno, los fármacos que producen crecimiento fetal retrasado. Los fármacos que producen crecimiento fetal retrasado incluyen algunos teratógenos clásicos, como lo son los fármacos quimioterapéuticos y algunos fármacos muy empleados, como la feniltoína. La malnutrición materna, sobre todo lo que es la hipoglucemia prolongada, puede afectar también el crecimiento fetal, aunque la asociación entre los lactantes y el estado nutricional de la madre es compleja. Dale la siguiente. Bueno, por último tendríamos lo que es el, el síndrome de dificultad respiratoria. Existen muchas causas de dificultad respiratoria en un recién nacido, pero la causa que es más frecuente es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, o por sus siglas CDR, como está ahí en la diapositiva. Este también, como les dije hace algunas diapositivas, es llamado enfermedad de la membrana hialina porque se producen depósitos de una capa de material proteínico hialino en los espacios aéreos periféricos de los lactantes que fallecen por este proceso. Las demás causas incluyen la sedación excesiva de la madre, los traumatismos craneales en el pecho durante el parto, la aspiración de sangre o de líquido amniótico y la hipoxia intrauterina provocadas por el anudamiento del cordón umbilical alrededor del cuello. Se estima que cada año se notifican en los Estados Unidos unos 24.000 casos de síndrome de dificultad respiratoria neonatal y la mejora del tratamiento de este cuadro ha reducido de forma significativa la frecuencia de muertes por insuficiencia respiratoria desde unos 5.000 anuales que se tenían hace una década a unos 900 casos por año que se tienen actualmente. Cuando hay lactantes que no están siendo tratados, o sea, que no están recibiendo surfactante, el síndrome de dificultad respiratoria suele cursar de forma estereotipada, con hallazgos clínicos característicos. El lactante casi siempre es pretérmino y de peso apropiado para la edad gestacional, como lo mencionábamos ahora cuando hablamos de prematuridad. Recuerden que les mencionaba que a pesar de que sean pretérminos, no significa que no puedan tener un peso apropiado para esa edad gestacional. Se describen asociaciones importantes con el sexo masculino, lo que es la diabetes materna y el parto por cesárea. Puede ser precisa la reanimación al nacer, pero en general tras unos minutos de nacido se recuperan las respiraciones rítmicas y también vuelve el color normal. Clínicamente, al poco tiempo, por lo general 30 minutos después, la respiración se vuelve más dificultosa y en unas horas aparece una cianosis evidente. O sea, el bebé se empieza a poner azul. En este momento se puede auscultar roncos finos en ambos campos pulmonares y cuando se realizan radiografías de tórax, muestran en general múltiples densidades reticulogranulares uniformes de pequeños tamaños. Estas producen en la imagen en vidrio esmerilado y si el tratamiento evita la muerte durante los 3 o 4 días, recuerden que el tratamiento se da más que nada cuando se da surfactante, el lactante tiene un pronóstico de recuperación excelente. La patogenia del síndrome de dificultad respiratoria se debe a la inmadurez de los pulmones en el sustrato más importante en el que se produce el síndrome de dificultad respiratoria. Puede afectar a lactantes a término, pero es mucho más frecuente en los pacientes que nacen antes de tiempo o prematuros.
Ahora, la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? A la edad que entre más edad tenga el neonato, o sea, entre más semanas haya estado al interior del vientre de la mamá, menor será la probabilidad de sufrir síndrome de dificultad respiratoria. Pero entre menos edad gestacional, o sea, menos tiempo dentro de la barriga de la mamá, más son las posibilidades de sufrir un síndrome de dificultad respiratoria. Se produce en un 60% de los lactantes que nacen antes de las 28 semanas de gestación y en un 30% de los nacidos entre la semana 28 y 34 de gestación. Y ya cuando se habla de un nacido después de la semana 34, se habla de menos del 5% de nacidos que presentan el síndrome. Ahora, el defecto fundamental del síndrome de dificultad respiratoria es la deficiencia del surfactante pulmonar. Ahora, el surfactante está constituido principalmente por dipalmoiltilfosfatidilcolina, o conocido como lecitina. También presenta cantidades menores de fosfatidilglicerol y dos grupos de proteínas asociadas al surfactante, que serían glucoproteínas hidrófilas, que es la SPA y la SPD. Esas intervienen en las defensas pulmonares del anfitrión. Eso quiere decir que están estrechamente relacionadas con el inmunidad innata. El segundo grupo incluye las proteínas hidrófobas del surfactante, que es la SPB y la SPC, que en conjunto con los lípidos del surfactante, ya mencionados, participan en la reducción de la tensión superficial en la barrera alveolo-capilar de los alveolos pulmonares. ¿Qué pasa? Cuando se reduce la tensión superficial de los alveolos, se necesita menos presión para mantenerlos permeables y aireados. La importancia de las proteínas del surfactante en la función pulmonar normal se pone de manifiesto en la aparición de un fracaso respiratorio grave en los neonatos que obviamente presentan estas deficiencias congénitas. Las mutaciones por lo general en estas deficiencias congénitas se deben a mutaciones en los genes SFTPB o SFTB. La producción de surfactante en las células alveolares de tipo 2 se acelera en el feto después de la semana 35 de gestación. Y en el momento del parto, la primera respiración para poder vivir exige unas presiones inspiratorias elevadas para expandir los pulmones. Cuando las concentraciones de surfactante son normales, pues los pulmones consiguen hasta un 40% del volumen del aire residual hasta la primera respiración. Por tanto, las respiraciones posteriores exigen presiones inspiratorias muy inferiores. Cuando falta surfactante, los pulmones se colapsan con cada respiración y los lactantes se deben esforzar igual en todas las respiraciones, al igual que lo hicieron en la primera. El problema de los pulmones atelactásicos rígidos se complica todavía más por la pared torácica blanda, que se empuja hacia adentro cuando desciende el diafragma. La atelactasia progresiva y la reducción de la distensibilidad pulmonar determina una cascada de acontecimientos que se reconoce, que la vemos en el diagrama que está a la izquierda. Y este pues determina lo que es la enfermedad de la membrana hialina. Las membranas de fibra hialina suponen una barrera para el intercambio de los gases y condicionan una retención de dióxido de carbono e hipoxemia. La propia hipoxemia agrava todavía más la síntesis de surfactante y se produce un círculo vicioso ahí. La síntesis de surfactante viene modulada por diversas hormonas y factores de crecimiento, entre los que se destacan el cortisol, la insulina, la prolactina, la tiroxina. El papel de los glucocorticoides es particularmente importante. Los trastornos que cursan con estrés intrauterino aumentan la liberación de corticosteroides y reducen el riesgo de desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria. La síntesis de surfactantes se puede suprimir mediante las elevadas concentraciones de insulina en la sangre en los lactantes de madres diabéticas, y estas contrarrestan los efectos de los corticosteroides. Esto podría explicar en parte por qué los lactantes de las madres diabéticas tienen un riesgo aumentado de desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria. Se sabe que el parto aumenta la síntesis de surfactante, por tanto, la cesárea previa al comienzo de esta podría aumentar el riesgo a sufrir este síndrome. La siguiente. Gracias.
Buen día, doctora, compañeros. Bueno, voy a exponer acerca de la enterocolitis necrotizante en primera instancia, abriendo paso al hito colosal de la enterocolitis necrotizante. Este es un tema de índole pediátrico e infectológico. Este es un tema de índole pediátrico e infectológico y primero vamos a dar una mirada sobre el horizonte anatómico de las regiones afectadas por esta patología. Tenemos que afecta directamente a la parte iliocecal, comprendida como una válvula semilunar que conecta el ilion, que es el último tramo del intestino delgado, con el ciego. Y su función es abrirse para dar paso a la materia fecal que no fue absorbida por no tener nutrientes y posteriormente se cierra para impedir su devolución. Y bien, extrapolando la derivación de la palabra enterocolitis necrotizante, proviene de la raíz entero, que hace referencia a intestinos, y de la raíz colitis, que es inflamación del colon en este caso, y la palabra necrotizante, que refiere el daño y muerte celular. Ahora, cavilando hasta hacer remembranza de los capítulos anteriores de la fisiopatología, vimos que habían ciertos mecanismos de lesión celular, dentro de las que se encontraba, por ejemplo, el daño y muerte celular, o bien llamada la necrosis, la isquemia de perfusión, cuando ya hay algún atenuante de este daño o algún mecanismo de adaptación como es la reperfusión. Entonces hay un síndrome que más adelante lo vamos a ver que se correlaciona en este tema, que es el síndrome de la isquemia de perfusión. Bueno, continuando con los mecanismos de daño celular, es el estrés oxidativo generado por la acero, especies reactivas de oxígeno, la inflamación, y todas esas se ven involucradas en el tema en cuestión, porque la etiología de esta enfermedad se desprende de un aumento de las PAF o factores activadores de las plaquetas. Estos son unos derivados de fosfolípidos que también ya les voy a mencionar más adelantico. Y la agregación de las mismas, la agregación plaquetaria, ¿sí? Para evitar que se siga prolongando esta isquemia. Estas ayudan a la coagulación y favorecen la broncoconstricción, pero si se encuentran alteradas o en un rango fuera de lo normal, un momentito. En este caso muy elevadas, van a liberar o sintetizar basófilos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos y en resumen pues células mediadoras de la inflamación o las famosas proinflamatorias, pero de manera anormal y exagerada, lo cual va a ocasionar, por ejemplo, una hipersensibilidad, causando un efecto adverso al sobreexpresarse en demasía. El factor activador de plaquetas, ahora sí como les venía hablando, PAF, es un derivado de fosfolípidos de membrana y su liberación puede ser inducida por un estímulo inmune que involucra, por ejemplo, la inmunoglobulina E. Puede ser producido pues por una gran variedad de células, incluyendo plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y aunque inicialmente lo describieron como un potente estimulador de la agregación plaquetaria, lo que les decía hace un momento, tiene múltiples efectos, entre los cuales destaca su papel en la inflamación y en la respuesta alérgica. Tiene un potente efecto broncoconstrictor indirecto al promover la secreción de serotonina e histamina en las plaquetas. Y además puede causar la liberación de acetilcolina de los nervios colinérgicos. Y también puede participar en la hiperreactividad bronquial a través del reclutamiento de los eosinófilos, y los eosinófilos son los principales que van a atacar la presencia de bacterias. Aquí es muy importante la presencia de bacterias, ya vamos a ver por qué, pero aquí estoy haciendo como un paralelo con toda la parte bronquial. Esos eosinófilos, ¿cuál es su potencial pues de patogenicidad o de habilidad, capacidad para causar una patología, ¿sí? Una enfermedad? Ellos van a liberar mediadores tóxicos para el epitelio bronquial, como la proteína básica principal, por ejemplo, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo.
El factor de activación de plaquetas es un fosfolípido de síntesis endógena que se relaciona directamente con diversos procesos, como lo son, por ejemplo, la isquemia, la necrosis, la trombosis, entre otros. Ahora voy a hacer como una especie de relato en el cual voy a dar a consideración ciertas partes que vamos a tener en cuenta en toda esta fisiopatología de la enterocolitis necrosante para ahondar y remar más adentro en ella, hacia un enfoque del funcionamiento de las plaquetas. En este caso, sería que el barco no tape al mar. Es como una especie de paradigma que empleo para hacer referencia, ya van a ver ahorita con lo que les voy a hablar, que el barco haría referencia al coágulo o al ese ateroma, que lo que hace es obstruir la arteria, en este caso mesentérica, para que con esa obstrucción lo que va a hacer es que esa reperfusión de sangre y esa isquemia se vean alteradas en cierta manera y entonces ya no haya ni siquiera la respuesta hemostática a la injuria vascular. Es un proceso dinámico que requiere una rápida adhesión y activación de las plaquetas para formar un tapón localizado en el daño endotelial. Hasta ahí vamos bien con todos los factores de Willebrand y la GP1, GP2 que recordamos en la formación primero de un tapón plaquetario inestable y luego sí uno estable que sí nos va a servir. Pero cuando esto ya se pasa hacia la parte de la patogenia, entonces ya nos genera muchos más daños que cosas buenas. De este modo se limita la pérdida de sangre, como decía, se limita la isquemia y se generan las condiciones óptimas para la reparación de los sitios lesionados, para de alguna manera frenar esa isquemia y evitar que esa necrosis alcance áreas anatómicas mucho mayores que las generales. Sin embargo, la capacidad de activación de las plaquetas constituye también el origen de su rol patológico, lo que decía de la patogenia de la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad vascular oclusiva, donde la formación del trombo plaquetario se inicia por un estímulo inapropiado, como puede ser la ruptura de una placa aterosclerótica. La manera en la cual las plaquetas van a responder al entorno, cuando yo diga función plaquetaria, es la manera en que las plaquetas responden a su entorno. Y esto define su habilidad para cumplir con este rol, tanto en la hemostasia como un mecanismo homeostático fisiológico, como en la enfermedad en el caso de la aterotrombosis. Los estímulos que las plaquetas van encontrando en su tránsito por el sistema vascular son complejos, así como las vías de señalización que disparan y regulan las respuestas a los mismos, a fin de organizar la comprensión de este funcionamiento. Hay ciertos reguladores de la inhibición plaquetaria. Y aquí, continuando con el paradigma del relato que les estoy hablando, sería cuando el barco está en calma. Durante su tránsito dentro de la vasculatura, las plaquetas existen en un entorno complejo y fluido donde hay una serie de factores hemodinámicos que van a hacer que las plaquetas estén muy cerca a la pared del vaso. Y las señales generadas por los vasos sanguíneos intactos y sanos promueven el estado de inactividad y permiten que las plaquetas circulen en estado de reposo. Sin mecanismos inhibidores, las plaquetas se activarían, incluso en ausencia de señales de activación. Y esto ya vendría a ser parte de la patogenia. Las circunstancias en las que estas señales inhibitorias son defectuosas o en las que existe una exposición inadecuada a los factores de activación puede provocar una activación plaquetaria patológica y conducir a la enfermedad vascular oclusiva del territorio coronario o cerebral. Las vías de señalización inhibitorias son relativamente pocas, pero suprimen varios nodos claves en la red de señalización que sostienen la activación plaquetaria. Las células endoteliales sanas se sintetizan dos inhibidores claves en la activación plaquetaria, los cuales son
el óxido nítrico y la prostaciclina, que regulan los niveles de nucleótidos cíclicos intracelulares y que a su vez van a regular la actividad de la proteína quinasa G o PQG y la proteína quinasa A o PQA. De este modo, el estado de reactividad plaquetaria lo van a controlar. El óxido nítrico tiene un papel importante y colosal porque va a mantener a las plaquetas en estado de reposo a partir de una regulación positiva de la actividad de la guanilato ciclasa soluble, GCS, lo que va a aumentar la concentración de guanosin monofosfato cíclico, GMPC, y el aumento de guanilil monofosfato cíclico va a regular la actividad de PQG. Bien, ahora con la autorregulación es muy importante la sabiduría de decidir hasta cuándo el barco puede obstruir el mar. Entonces, la sabiduría de decidir hasta cuándo, luego de la activación, del inicio de la activación plaquetaria y la formación de ese tapón plaquetario, los mecanismos de señalización negativos lo que van a hacer es restringir esa activación para evitar que la agregación plaquetaria se sobreexprese o progrese de una manera descontrolada, así fuera de control, y se produzca un exceso de respuesta que comprometa el éxito homeostático. Bien, las vías que contribuyen a la regulación negativa todavía no es que hayan sido así como muy estudiadas como las que median la activación, que esas sí han sido muy estudiadas. Entonces los reguladores negativos son así como esos, tanto los reguladores negativos como los receptores contienen el motivo de inhibición de inmunoreceptor de tirosina, ITIM, que reduce la activación de los nodos PLC, PI3K y de GP2B y GP3A. Esas proteínas ya las veíamos en el capítulo que vimos agregación plaquetaria y estos nodos son muy importantes porque si se reducen van a evitar esa salida de control de la coagulación y de la agregación plaquetaria cuando ya pasa a ser patológica. Otros mecanismos inhibidores endógenos incluyen la molécula de adhesión selectiva de células endoteliales, la ESAM, WNTB-catenina y la semaforina 3A, que regulan negativamente la actividad de GP2A y GP3A. Las fosfatasas que limitan los mecanismos dependientes de la fosforilación. Y estas son bien importantes porque en los mecanismos de adaptación, ahorita voy a hablar un pedacito de eso haciendo como un recorderis con todo lo que veíamos en los primeros capítulos de fisiopatología. Bien, aparte de esto, las fosfatasas limitan mecanismos dependientes de fosforilación y pérdida de sensibilidad e internalización de los GPCRS. Bien. ¿Regalas un segundo para hacer una preguntita? Claro, doctora, adelante. Bueno, listo. Entonces, por favor, Diego Sanabria. Sí, doctora, dígame. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo amaneces hoy? Muy bien, sí, señora, gracias a usted. Bueno, hace un rato tu compañera estaba hablando acerca de la prematuridad y el retraso del crecimiento fetal, ¿sí? ¿Hasta las cuántas semanas o a partir de qué semana tú como médico puedes considerar que ese pacientico, esa gestación, ese bebé que van a hacer va a ser prematuro? ¿Cuántas semanas? Doctora, la verdad en este momento no lo tengo claro. ¿Cómo? Más o menos como de 28 a 30, 32 semanas. Muy bien. Muy bien. Billy Palma, ¿cuántas semanas? Jenny Ríos,
¿cuántas semanas? Jenny Ríos. Adrián Celis, ¿cuántas semanas? Buenos días. Buenos días, Adrián. ¿Cuántas semanas? 28 semanas. Alejandro Castro. Angie Córdoba. Buenos días, profe. ¿A partir de qué semana de nacimiento tú dices este bebé es prematuro? Desde las 28, profe, pero pues sería un prematuro extremo. Ya digamos que un prematuro moderado sería de las 28 a las 32. Y ya pues muy tardío sería de las 32 a las 37. Muy bien, 37 semanas. Debajo de 37 semanas ustedes van a decir recién nacido pretérmino. ¿Listo? Sí, profe. Pretérmino. Ya sean 28, ya sean 32, ya sean 34. Esos son conceptos básicos. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta. Alejandro Castro. Billy Palma, ya le pregunté a Billy. Sí, profe, respondió por el chat que no tiene micrófono. Ok. Brigitte Tatiana. ¿A Billy ya le pregunté? Sí, profe, él respondió. Bueno, listo. Brigitte Tatiana. Respondió también por el chat. Bien. Claudia Guarín, ya le pregunté. Daniel González. También, profe, ya le pregunté. ¿También ya le pregunté? Sí, señora, profe. Bueno, vamos, sigamos. Daniel Lemus. Respondió por el chat. Darly Juliana Arias. A ella sí no le he preguntado. Darly. Respondió también por el chat. O sea, ya yo le había preguntado, David. No, profe, lo que pasa es que Daniel No, sí respondió por el chat que sí está. No, Escribió necesito sí, que abran el profesora. micrófono. A ver, o sea, Billy, ¿a quiénes no les he preguntado? Necesito que me respondan con el micrófono abierto. Entonces volvemos a empezar. Adrián Celis, ya le pregunté. Pues no respondí como querías. No respondió. Si Listo. quiere. Alejandro Castro, le pregunté. Sí, profe, ya le preguntó. Listo. ¿Pero ya respondió o no respondió? No, señora. ¿Ah? No, profe. No supo responder. Ángela María Vera. Sí, doctora, yo soy la que estoy disponible. No, Ángela María, tú. Bueno, Billy Palma, abra el micrófono. Billy. Billy no está, no existe. Claudia Guarín, ya le pregunté. Daniel González. Señora profe, buenos días otra vez. ¿Ya le pregunté? Sí, profe, me preguntó hace como una hora, creo que era Bueno, lo a de... ver, o sea, Billy Palma sí está en la clase, Daniela. Sí, señora, profe, él sí se encuentra. Necesito que me abra el micrófono. O sea, si a mí no me dicen con micrófono abierto sí estoy, para mí es la misma calificación.
Buenos días. Lo que pasa es que soy un poco enfermo. ¿Quién es? Billy. Billy Palma. Bueno, Billy, pero podrá responder así rapidito. Deme 3 causas de riesgo de prematuridad en la mamá. Ya, respóndame. A todo el que llame, por favor, abre el micrófono. Daniel Lemus. Profe Daniel Lemus dijo que el micrófono no le funciona. Bueno, tiene chance hoy en la tarde para mandarlo a arreglar. Darly Juliana Arias. Sí, señora profe. 3 causas de prematuridad. Ruptura prematura de las membranas, infecciones intrauterinas y malformaciones estructurales uterinas. ¿Y como qué sería una malformación estructural uterina? La distorsión uterina, insuficiencia cervical. En cuanto a infecciones, teníamos la de gérmenes que implicaba clamidia, gonorrea y micoplasmas. Muy bien, muy bien. Tiene buena calificación por su respuesta. David Delgado. Sí, profe. David, Presente. el hecho de que un bebé prematuro sea prematuro, ¿qué manifestaciones clínicas le puede dar? ¿Qué manifestaciones clínicas como tal? O sea, las afecciones de ser prematuro, ¿cierto? Sí, o sea, usted va a recibir un niño prematuro porque usted está allá. Mire, estas preguntas que les estoy haciendo es porque ustedes van a ser médicos y ustedes van a atender partos allá en tierra perdida. Y ustedes tienen que saber identificar, o sea, es lo mínimo que un médico tiene que saber. Esto no son inventos, es lo mínimo. Listo, profe. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos? A usted le llegó una señora con 35 semanas en trabajo de parto activo, a usted le tocó atender ese parto y usted va a notar en el niño ciertas cosas que le van a preocupar y va a decir, uy, este niño está malito. ¿Cuáles van a ser esas cosas? El principal sería el síndrome de dificultad respiratoria, en ese caso neonatal. También podríamos encontrar... ¿Y en qué consiste el síndrome de dificultad respiratoria neonatal? A ver, ¿usted cómo va a decir tiene un síndrome de dificultad respiratoria? ¿Usted qué está viendo en el niño? También en ese caso encontraríamos lo que es cianosis. También, profe, manifestaría lo que es letargo. Letargo, ¿y usted cómo va a evaluar el letargo en un niño? ¿Cómo evalúa eso? O sea, ¿usted le va a aplicar una escala de Glasgow al niño? Pues, profe, por ejemplo, en este caso, en un niño... Tuvieron un fin de semana largo y completo, un puente completo para leerse este capítulo. Por eso es que estoy calificando las respuestas que no están dando. Porque tuvieron un fin de semana largo. En el caso de un niño, pues, o sea, se diría que el niño está letárgico, pues porque permanece largos tiempos sin moverse y presenta como no, digámoslo así. No. Usted en un recién nacido no utiliza la palabra letárgico. Ah, ok. No, no. No. No se podría tomar como signo que él tenga respiraciones rápidas o trabajosas, digamos, como con signo de quejido, por decirlo así. Fabián Franco. Según su lectura, Fabián, ¿cómo determina usted que un niño tiene un síndrome de dificultad respiratoria? Profe, por la prueba Apgar.
Yo no les estoy preguntando cosas que de pronto ustedes vayan a ver en 10º semestre cuando roten por pediatría. Pero yo a ustedes les he dicho insistentemente, si usted ve síndrome de dificultad respiratoria del niño, pues a mí se me ocurre que es que tiene dificultad para respirar y me llama la atención y veo qué es eso. No les estoy preguntando el score de apta, pero si se lo sabe, dígame cuáles son los puntos del score de apta. Porque eso no es competencia de este capítulo, a menos que el estudiante esté muy interesado, ame lo que está haciendo y quiera averiguar un poquito más sobre lo que lee. ¿Es el central? Sí, esperando la respuesta. Profe, qué pena, tenía el micrófono apagado. La prueba del GAR consiste en apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. Dependiendo pues de lo que se ve, se puede dar cierto puntaje. Por ejemplo, en cianosis general se daría 0, cianosis distal, si está rosado. En el pulso se ve si es ausente, si es menor a 100 latidos por minuto. En gestos se puede ver si hay algún movimiento, si hay llanto. Y en la actividad se puede ver si hay flacidez o si pues se flexiona bien. Y en la respiración se puede ver si es ausente o intenso. Tienen un puntaje de 0 a 10, si no estoy mal. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Le estaba diciendo de que existe una clasificación, gracias por haber hecho el aporte, me alegra que lo haya alcanzado a leer. Pero hay algo más sencillo. Usted verá al niño que nace tónico o hipotónico o no se mueve, que es como un muñequito de trapo. No hace nada, no está reactivo. A eso se refiere esa reactividad. Usted lo puede ver cianótico, lo puede ver pálido. Y cuando usted acuesta al niño, generalmente los niños cuando nacen lloran o se demoran un poquito en llorar. Usted analiza la respiración del niño y ve que tiene aleteo nasal, mueve las fositas nasales. Eso marca un signo de dificultad respiratoria. Dependiendo de esa intensidad, usted podrá determinar si es leve, si es moderado, si es grave. Y le mira el tórax al bebé y ve que hay marcado movimiento costal, con retracción costal, incluso subsifoidea o disociación toracoabdominal. Y hay que recordar cómo es la respiración en los niños, que es diferente a la respiración nuestra. Entonces, en ese caso, usted tendrá que determinar qué grado de dificultad tiene ese niño y en concordancia con eso tendrá que actuar. O lo tiene que intubar, o lo pone en una incubadora si tiene, o lo pondrá en una cámara de Hood, etcétera, etcétera, pero son cosas que aprenderán más adelante. Jenny Ríos.
Jenny Ríos, ¿no está? Buenos Jenny días, Ríos. ¿se me escucha? Sí. ¿Qué es la enterocolitis necrotizante? Es cuando ocurre la necrosis en las partes del intestino, en la mucosa o en las partes más profundas. ¿Cuál es la fisiopatología de esa enfermedad? ¿Qué es lo que pasa? Kevin Narváez, fisiopatología de la enterocolitis. Sí, profe, pues es multifactorial. Esto también, aquí pues se evidencian trombos, necrosis, ateromas. Cuénteme, que la compañera lo explicó súper bonito. Continúa, por favor. Bien, doctora. Continuando, tenemos que la activación de los receptores ITIM que ya mencioné conduce a un reclutamiento de las fosfatasas que son muy importantes, la SHP1, P2 junto al receptor, y de esta manera las localiza muy cerquita de los sustratos. Las proteínas que contienen ITIM son consideradas como ese interruptor, ese on de desactivación que contrarresta la activación iniciada por los receptores portadores de ITAM. Sin embargo, existen evidencias de que las PRB producen una regulación negativa sobre los GPCRS y sobre GP2B y GP3A. La activación de proteínas por fosforilación de residuos de tirosina, serina y tronina es un mecanismo reversible clave en la transducción de señales, pero cuando hay cierta patogénesis, cuando se ve alterado todo este proceso, entonces esa transducción de señales va a verse alterada y disminuida. La desfosforilación por fosfatasas dará origen a una regulación bidireccional de la transducción de señales y por lo tanto de la función plaquetaria. La desfosforilación en las plaquetas será ejecutada por fosfatasas, como ya mencioné, SHP1, P2, proteína fosfatasa PP2, fosfatasa y homólogo de tensina PTEN, y ligando de ubiquitina de células T2 o la famosa TULA2. Las acciones de las fosfatasas van a conducir a una regulación negativa de la movilización del calcio intracelular, y acá hay un mecanismo fisiopatológico muy importante, y es que las ERO que les había hablado hace un momento, las especies reactivas de oxígeno, lo que van a hacer es una peroxidación lipídica, que esto a pequeños rasgos consiste es en la abertura de un poro en la membrana, en este caso la membrana celular, de modo que la movilización del calcio va a irse intracelular hacia adentro de la célula, se va a acumular en el interior. Y esto es patológico, esto no es normal, no es de la homeostasis normal del organismo. También se va a presentar la secreción de gránulos y la activación, gránulos densos que veíamos, y la activación de GP2B y GP3A. SHP2 tiene funciones en la regulación negativa de la señalización plaquetaria corriente abajo de GPCR y GP6.
y este es un mediador clave en la señalización del receptor ITIM corriente abajo de PCAM1. La TULA2 desfosforila e inactiva la SIC, evitando la activación plaquetaria mediada por GP6. Y el PTEN y SHIP1 antagonizan la función de PI3K, que les dije que habían 3 nodos importantes hace un momento. Bueno, este es un nodo importante del que les hablaba, PI3K. El proceso de la pérdida de sensibilidad de los GPCRS incluye una inactivación a través de eventos de fosforilación sobre el receptor y la internalización de los mismos que disminuye la expresión en la membrana plasmática. Ahorita voy a describir las 3 membranas y cuál es el efecto del acero o cualquier mecanismo que altere la homeostasis en ellas. Bien, como he descrito previamente, el ADP es un agonista crítico en la activación plaquetaria. Sin embargo, los receptores para ADP pierden la sensibilidad rápidamente luego que se exponen al mismo. Los receptores de trombina luego de la activación se internalizan o eliminan en micropartículas de membrana, dando como resultado una disminución en el número de los receptores de superficie de las plaquetas post-estimulación. Bien, a grandes rasgos, pasando como a la seriación diagnóstica y los laboratorios o esa biometría hemática a solicitar, tenemos que no es que haya un gold estándar o una prueba reina que me vaya a diagnosticar que sí tiene enterocolitis necrotizante. Esto por lo general es como una sospecha que se tiene y entonces se le puede mandar un hemograma donde el paciente va a referir leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, acidosis metabólica e hiponatremia e hiperlactatemia. Pero bien, para pasar a toda esta parte de diagnóstico, de radiografía del abdomen en API lateral y en fases tempranas es muy difícil de interpretar. Leí varios artículos que hablaban sobre todo era de gatos y de murinos o ratones. Y en los ratones a los 30 minutos de isquemia ya había muerte en los ratones. En nosotros, dependiendo, los tiempos varían y esa gama es un poco más amplia. Decía que a las 12 horas había el 60% de muertes en pacientes con enterocolitis necrotizante y el 90% de muertes se efectuaba a las 24 horas. Sin embargo, correlacionándolo con la parte fisiopatológica, tenemos que una vez haya esa depresión de la ATP que hablaba hace un momento, cuando se escinde, si se separa ese ATP, se rompe, se degrada, entonces lo que va a pasar es que va a empezar, gracias a que es una isquemia prolongada, entonces falla la homeostasis y va a poder empezar una necrosis, porque precisamente la enterocolitis necrotizante va a tener 3 aspectos importantes dentro de los que tenemos la entrada de bacterias al intestino por medio de ese lumen. También está la isquemia, que si es prolongada puede generar en una necrosis. Entonces esos son como los 3 mecanismos importantes por medio de los cuales son causantes de esta patogénesis. Pero bien, cuando se degrada ese ATP, entonces hay mayores complicaciones. Y en humanos, a los 30 minutos que hay degradación de ATP, ya no se puede volver a generar ATP, sino que esa vía se va a inactivar y entonces ya va a generar una patogenia mucho más compleja que puede generar en muerte a las 12 horas. Pasa o hago una salvedad y es que la radiografía de abdomen muchas veces no es tan recomendada, sobre todo en niños pequeños o en prematuros. ¿Por qué? Porque los síntomas como tal y toda la evidencia de esa radiografía de abdomen, que ya vamos a ver esos signos de patogénesis, que es la neumatosis y gas en la vena porta que se ve en la radiografía, en esos espacios que parece un tren o parece un riel en medio de las asas intestinales, hay una liberación de aire. Y ya vamos a correlacionar con la parte de las bacterias, porque lo que pasa es que las bacterias están en el lumen
Y si se dan las condiciones, si hay vasodilatación, permite que los vasos sanguíneos y las plaquetas están separadas, no están tan pegadas como estarían normalmente al endotelio, lo que permite es que las bacterias van a pasar por medio de esas asas intestinales y las bacterias, sobre todo las entéricas, degradan carbohidratos y esos carbohidratos van a generar gas. Y ese gas, ese aire, es liberado a las asas intestinales, es la presencia de esa prueba reina de neumatosis, o también puede haber, en cuanto a la gasometría, gas en la vena porta. Esas asas intestinales y ese gas acumulado ahí tiene una forma como de doble riel o de tren. Y entonces ahí correlacionamos lo de la parte de bacterias, formación de gas y la radiografía y esas dos presencias, pero esto es así como muy por encimita. Y ahora vamos a correlacionar lo de la degradación del ATP y parte fisiopatológica que les había hablado hace un momento de los daños del ADN y los mecanismos de adaptación celular para de alguna manera responder ante ese daño y mirar a ver qué mecanismos se activan. Si bien hay una permeabilidad membranal, en el libro decía que pues habían dos factores importantes. Disculpa, Ángela, ¿tú estás pasando diapositivas? No, Alexander, estamos en la misma. Gracias, Ahorita gracias. vamos a ver los antiinflamatorios. Listo. Bueno, entonces, hay unos defectos en la permeabilidad membranal que van a degenerar en necrosis. En el libro decía que un factor importante eran las PAF, que ya mencioné, factores activadores de plaquetas, que se encontraban alterados en la patogénesis. Y otro factor importante era el de la unión intracelular, pero ese lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Y ahorita vamos a hablar de toda la parte fisiopatológica. Los defectos en esa permeabilidad membranal depende de qué membrana se vea alterada. Si bien los radicales libres de oxígeno son muy perjudiciales si no se tienen esos mecanismos compensatorios, sí, que contrarrestan, entonces pueden ir, por ejemplo, a la membrana mitocondrial, y esta es la más importante cuando penetran la membrana mitocondrial, porque esta es la que va a contener ATP, entonces lo van a degradar. Por ejemplo, por la entrada de toxinas, por la hipoxia, por la radiación, teniendo en cuenta que si hay isquemia, por lo general hay hipoxia, porque la sangre tiene oxígeno. Si se pierde sangre y oxígeno. Si hay unos defectos en la permeabilidad de la membrana plasmática, disminuye el equilibrio osmótico, aumenta el líquido, los iones y disminuye el contenido celular y salen metabolitos para la regeneración de ATP. Y si hay defectos en la permeabilidad de la membrana lisosómica, y esto es muy importante ahorita con lo que decía de la permeabilidad y de la parte de la peroxidación. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuga de enzimas al citoplasma, ¿sí? Si se rompe, si hay un poro en la membrana plasmática, por lo general si es muy grande, va a liberar el contenido, por ejemplo, de lisosomas y de mitocondrias. Y si a su vez se rompe la membrana lisosómica, hay una fuga de enzimas al citoplasma, aumentan hidrolasas ácidas en pH intracelular. He ahí que decía lo de la acidosis hace un momento. Y en células isquémicas va a aumentar toda la parte de ácido. Bien, otro mecanismo a tener en cuenta es que las especies reactivas de oxígeno dañan las membranas, como decía, y van a generar la peroxidación lipídica, abriéndole un poro a donde al citosol. ¿Para qué? Para que entre calcio. Y entonces se va a desajustar esta bomba sodio-potasio por la permeabilidad celular, porque ya no es una permeabilidad normal, como era una permeabilidad selectiva, la característica de la mayoría de membranas celulares o membranas biológicas de la célula, sino que va a estar desacoplado ese mecanismo. Va a haber un daño membranoso, una pérdida de fosfolípidos, productos de degradación lipídica, daño al citoesquelético, activa fosfolipasas, proteasas, como vemos ahí en la imagen. También cuando hay isquemia reperfusión, entonces se van a activar mecanismos de una inflamación aguda, como por ejemplo un edema,
el sistema de complemento se va a activar, va a disminuir la permeabilidad de la membrana lisosómica y gracias a las aumentadas va a permitir una oxidación de proteínas y un daño al ADN. Si bien contamos con mecanismos para eliminar radicales libres que veíamos en capítulos pasados, como era la velocidad de degradación del superóxido, ahorita vamos a ver cómo esos radicales libres van a ser para dañar la membrana. También está el glutatión, catalasa y antioxidantes endógenos o exógenos, como lo son las vitaminas E, A, C y beta-caroteno. Pero ¿qué pasa? Como aquí se presenta o tiene una alta incidencia es en recién nacidos pretérmino, sobre todo en su mayoría, ellos no tienen ese sistema inmune tan competente como nosotros. Ellos por lo general están inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, y entonces esos mecanismos para eliminar radicales libres no están tan potentes y esos antioxidantes no van a ejercer su función normal. Por ende es que se van a acumular muchos más o radicales libres de oxígeno, generando un daño en el ADN nuclear y mitocondrial por medio de esas roturas que a la final va a degenerar en apoptosis, lo que decía ahí en la imagen, ¿sí? Se activan todos esos mediadores proinflamatorios que vemos ahí, que si bien si se activan en demasía, entonces es malo porque puede generar una hipersensibilidad y más aún en pacientes inmunosuprimidos como los pequeñitos pretérminos. Si la producción de radicales libres supera las defensas antioxidantes, se produce un fenómeno conocido como el estrés oxidativo. Ese exceso de radicales libres es perjudicial para la salud del individuo y puede llegar a alterar la función, la estructura de las células y de las macromoléculas, como por ejemplo enzimas, proteínas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. Si bien la reacción de los radicales libres más estudiada es la peroxidación lipídica, sobre todo de los ácidos grasos poliinsaturados que están en las membranas celulares. ¿Sí? Se encuentran formando los fosfolípidos de las membranas y en este caso se produce la oxidación de estos ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular, de modo que ésta va a perder su funcionalidad, provocando, por ejemplo, que carezca de actividad o incluso que se active la lisis celular. Y esta peroxidación lipídica se produce no solamente en la membrana celular, sino también en los lípidos en circulación, como por ejemplo los transportados por las proteínas de baja densidad, LDL, que a posteriori pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Además, también esta descomposición de lípidos puede originar otros compuestos con actividad oxidante como los aldehídos, ¿sí? Las lesiones celulares depende de dónde se produzcan y su intensidad para ver si desencadenan o no una respuesta inflamatoria. Primero se activa la síntesis de moléculas proinflamatorias como las citocinas, ahí está en la gráfica la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, las cuales sirven como señales quimiotácticas para atraer a los macrófagos hasta el foco inflamatorio. Entonces, en la sangre están todas esas que ya les mencioné, que macrófagos, que eosinófilos, que leucocitos, y todos esos van a migrar hacia el tejido, ¿sí? Hacia donde está el foco inflamatorio, es decir, en el intestino. Esa válvula ileocecal, sobre todo que les mencioné, va a ser la que va a generar como la mayor inflamación y por medio de los sitios anatómicos con los que colinda. Estos macrófagos también segregan más citocinas para aumentar el poder quimioatrayente y a su vez liberan el anión superóxido con el fin de combatir ese foco inflamatorio, creciendo la cantidad de radicales libres y también se va a incrementar el estrés oxidativo. También actúa sobre los ácidos nucleicos al oxidar
el ADN, también puede existir la probabilidad que lleve a la muerte celular por apoptosis, pero también es posible la aparición de mutaciones, de roturas en la hebra del ADN, efectos genotóxicos, carcinógenos y con consecuencias bastante graves y fatales para el organismo. Los radicales libres son capaces de desnaturalizar proteínas y pueden inactivar enzimas también, en el caso de que éstas posean grupos sulfidrilo para reaccionar con los radicales libres. También se pueden oxidar en el centro de la enzima, haciendo que pierda su funcionalidad. Y bien, ahora sí lo que les decía de la membrana y el daño que produce esta peroxidación lipídica. Entonces, la peroxidación lipídica como concepto es la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados en sistemas biológicos, en membranas biológicas. Lo mismo ocurre en el caso de las grasas y de los aceites. Si bien la peroxidación lipídica, al igual que todas las reacciones radicalarias, consta de 3 fases, que es iniciación, propagación y terminación. En la fase de iniciación, los radicales libres van a atacar esos ácidos grasos poliinsaturados que forman la membrana de las células. Y estos radicales libres tienen la suficiente reactividad para extraer un átomo de hidrógeno perteneciente al grupo metileno, dejando un electrón desapareado en el carbono. Y este fenómeno ocurre debido a que los dobles enlaces de los ácidos grasos debilitan los enlaces carbono-hidrógeno adyacentes, es decir, los de al lado, facilitando la eliminación del hidrógeno por parte de las especies oxidativas. Por este motivo, la cadena de los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana lipídica es tan sensible a la peroxidación. Y las especies reactivas capaces de extraer el primer átomo de hidrógeno son los radicales hidroxil, alcoxil, peroxil, porque, por ejemplo, el superóxido que ya se forma en las especies reactivas de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno no tienen la suficiente reactividad. Entonces, por eso es que se usan los pequeños radicales que ya les mencioné. Luego, en la fase de propagación se produce un reajuste molecular para mirar a ver cómo se va a formar ese radical peroxilo. Este proceso de reajuste para algunos todavía pertenece a la fase de iniciación, pero nosotros lo vamos a ver como por separado. Este radical peroxilo es capaz por sí mismo de Este proceso continúa hasta que se termina el sustrato o hasta que un antioxidante corta la reacción en cadena, pero en este caso, en los pequeñitos pretérmino, pues ellos tienen el sistema inmune por lo general inmunosuprimido y ellos no van a tener los antioxidantes bien potentes y no se les va a cortar esta reacción en cadena, por eso es que es tan complicado. Y en la terminación o última fase, los productos finales de la peroxidación lipídica son hidroperóxidos o peróxidos cíclicos, en los que el radical peroxilo recupera un átomo de hidrógeno y pierde su reactividad, o bien los dos radicales reaccionan entre sí. Y en esta fase va a ocurrir lo que es la fragmentación de aldehídos, como el malondialdehído, producto del desecho de la peroxidación lipídica altamente oxidante. Ahora sí, pasando a lo que sería la definición como tal. Bueno, antes de que me digan que ya son las 9 y se tienen que ir juiciosamente a otra clase, entonces ya son las 9. ¿Me escuchan? Sí, doctora, te escuchamos. Bueno, hay algunos estudiantes, creo que son 5, que por su adecuado rendimiento académico, participación en clase, dedicación a la materia, tendrán un punto ya ganado para el examen final. Ya saben, los que preguntan, a quienes se les preguntan y no responden, ya conocen su calificación. No las había tenido en cuenta, no las había incluido en los 2 periodos anteriores, entonces como
tenemos juiciosamente ese listado de las veces que no han respondido, que se les ha llamado, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya para este corte ya estarán incluidas esas calificaciones. A las 9 de la noche, según lo que se me ha informado, nos veremos entonces para realizar el quiz de este capítulo. La razón, porque pues no están leyendo, no están estudiando, no nada. Entonces, nos veremos a las 9 si Dios lo permite. ¿Listo? De todo el capítulo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Bueno, entonces nos veremos más tardecito. Feliz resto de día. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. ¿Quién era la que estaba exponiendo ahorita? ¿Vera? Sí, doctora, presente. ¿Cuál es tu nombre? Ángela María, sí, doctora. Ángela María. Como siempre, muy buenas exposiciones, Ángela María. Muchas Entonces, gracias, doctora. aquí la estaba escuchando un cirujano pediatra conmigo. Bueno, entonces nos vemos más tardecito. Buen día.